Buenas noches a todos. Esta es una presentación para la materia de comercio exterior. Eh, Esta presentación se trata sobre el régimen de importación. Vamos a hablar del capítulo 10 al capítulo 17. Esta presentación está hecha por el grupo 4, que está conformado por Ángela María Trujillo Valderrama, Ailí Polanía Hernández y Natalie Teresa Monroy Blanco, del NRC 409351. Em, el capítulo 10 empieza con el artículo 222, donde nos habla de las clases de importación temporal para el perfeccionamiento activo. Las importaciones temporales para perfeccionamiento activo podrían ser o se dividen en tres clases: importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital, importación temporal de desarrollo de sistemas especiales de importación y exportación, y el tercero es importación temporal para procesamiento industrial. ¿Qué es? O sea, sí, ¿de qué se trata este capítulo? El artículo 223 nos habla de importación temporal para perfeccionamiento activo, donde nos da varias opciones sobre la modalidad que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional con suspensión total o parcial de tributos aduaneros. Mercancías destinadas a ser reexportadas total o parcial en cumplimiento de las disposiciones vigentes y dentro de un plazo determinado. Haber sido sometidas a una operación de elaboración, transformación, reparación, acondicionamiento, procesamiento o manufactura industrial en un plazo no superior a 6 meses. En casos que no sean debidamente justificadas o justificados a las autoridades aduaneras, podrán autorizar plazos superiores a los previstos en este artículo hasta por un término igual al otorgado inicialmente. El artículo 224 nos habla de la habilitación de las instalaciones industriales. La DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, habilitará las instalaciones industriales en las cuales se efectuarán los procesos de reparación y acondicionamiento de estas materias. El artículo 225 nos habla sobre la garantía de estas materias, con el objetivo de asegurar que el bien de capital sea sometido a reparación o acondicionamiento permanecerá en las instalaciones industriales que han sido habilitadas para tal efecto, asegurándose de que serán reexportadas en el plazo fijado en la declaración de la importación. El artículo 226 eh, nos habla de la terminación de la importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital. Esta importación terminará cuando se efectúe, primero, la reexportación de la mercancía, como lo decíamos anteriormente. Segundo, la aprehensión o decomiso de la mercancía cuando haya incumplimiento de las obligaciones inherentes a esta modalidad. Tercero, por abandono voluntario de la mercancía. O cuarto, por destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso fortuito demostrado ante las autoridades aduaneras. Los documentos que se deben conservar para este tipo de importaciones. Primero, el documento que acredita la razón de importación. Segundo, el documento de transporte. Tercero, el mandato. Cuando no existan dos aduaneros y la declaración de importación se presenta a través de una agencia de aduanas o de apoderado. Y por último, copia de la garantía otorgada. El artículo 228 de importación temporal en desarrollo de sistemas especiales de importación o exportación nos habla de que la importación temporal en desarrollo de sistemas especiales de importación o exportación, la modalidad que permite recibir dentro del territorio nacional con suspensión total o parcial de los tributos aduaneros. Bajo esta modalidad podrán importarse también bienes intermedios, bienes de capital y repuestos que se empleen en la producción de bienes de exportación que se destinen a la prestación de servicios directamente vinculados a la producción o exportación de estos bienes o a la explotación de servicios. Dentro de estos, estos servicios o dentro de estos productos, podríamos decirlo así, están las naves, donde pues se dividen como en tres rubros: las naves de embarcación, o sea, los medios de embarcación marítima o los fluviales, así como los insumos de productos intermedios como repuestos, accesorios, partes y piezas materialmente incorporados en el producto a exportar. Incluye aquellas mercancías también absorbidas por el producto a exportar.
y el plazo es de 2 años prorrogables hasta por un término igual. En el artículo 229 nos habla de la declaración de importación. Las declaraciones de importación temporal de materias primas e insumos bajo los artículos 172 y 173 del decreto de la ley 444 de 1967 nos habla de que no se liquidarán ni pagarán tributos aduaneros. En las declaraciones de importación temporal de bienes en desarrollo de los sistemas especiales de importación y exportación para los exportadores o para las exportaciones de servicios, tampoco o no se liquidarán ni pagarán los tributos aduaneros. Constituyen documentos de soporte de esta modalidad los siguientes: factura comercial o documento que acredite la tenencia de la mercancía, documento de transporte, certificado de origen cuando se requiera, lista de empaque cuando se hubiera lugar a ella, mandato cuando no exista un endoso aduanero y la declaración de importación se presenta a través de una agencia de aduanas. 6. La declaración andina del valor y sus documentos soporte cuando ello hubiere lugar. Registro o licencias de importación conforme a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En este capítulo rigen varios regímenes, perdón la redundancia. Uno de estos es la transformación y ensamble, como lo vemos acá en productos de medio de transporte como los automóviles, camiones y demás. Y está el manufacturing, donde nos habla también de la transformación digital en las fábricas, una pequeña imagen de lo que es hoy en día este manufacturing. Ya el capítulo 11 les hablará mi compañera. Buenas noches. El capítulo 11, importación para transferencia o ensamble, es la movilidad bajo la cual se importan mercancías que van a ser sometidas a procesos de transformación o ensamble por parte de industrias reconocidas como tales por la autoridad competente y autorizadas para el efecto por la DIAN. Los autorizados para utilizar esta modalidad deberán presentar la declaración de importación indicando la modalidad para transformación o ensamble, sin el pago de los tributos aduaneros. Impartirá las instrucciones para el desarrollo de esta modalidad y habilitará el depósito donde se almacenarán las mercancías que serán sometidas al proceso de transformación. Los documentos que se deben conservar es el registro de licencias de importación que amparen la mercancía, la factura comercial, el documento de transporte, certificado de origen cuando se requiera para la aplicación de disposiciones especiales, documentos exigidos por normas especiales, la lista de empaque cuando hubiera lugar a ella, el mandato cuando no existe endoso aduanero y la declaración de importación se presenta a través de una agencia de aduanas y la declaración del valor y los documentos de soporte cuando yo hubiera lugar. Entonces, la terminación de la modalidad, entonces la modalidad de importación para transformación o ensamble se terminará cuando las mercancías sean declaradas en importación ordinaria o importación con franquicia dentro del plazo establecido por la Administración Especial de la DIAN. La declaración de la importación ordinaria deberá presentarse una vez se obtenga el producto final, cancelando los tributos aduaneros y liquidando sobre el valor de las partes y accesorios extranjeros utilizados, teniendo en cuenta las tarifas correspondientes a la subpartida arancelaria de la unidad producida. Esta también finalizará la importación de su transformación cuando las mercancías importadas con suspensión de tributos o los productos finales obtenidos en el proceso de transformación sean pues exportados o reexportados
o destruidas de manera que carezcan el valor comercial, o cuando el término fijado por la DIAN no se presentó la declaración de importación ordinaria o con franquicia y la mercancía no se exportó o reexportó. Pues es un evento por el cual se entenderá que fue abandonada a favor de la nación o se acepte el abandono por parte de la autoridad aduanera. Entonces, en el capítulo 12, el tráfico postal y los envíos urgentes. Estos se pueden hacer por varias agencias, como lo pueden ser DHL, UPS, FedEx, Cargo, Logistics, Sistemas. Estas son algunas de las compañías que manejan estos envíos. Entonces, en el artículo 253 trata sobre el tráfico postal y envíos urgentes. En este podrá ser objeto de importación por esta modalidad los envíos que lleguen a territorio nacional aduanero por la red oficial de correos y los envíos urgentes siempre que en su valor, en su guía no excedan los $2,000 y requieran ágil entrega a su destinario. La mercancía de importación, según lo establecido para esta modalidad, queda en una libre disposición. Entonces, pues las empresas de mensajería se encargarán de estas intermediaciones. En el artículo 154, los requisitos de los envíos que lleguen a territorio aduanero nacional por la red oficial de correo y los envíos urgentes. Entonces, pues como lo dije anterior, entonces su valor que no exceda de los $2,000, que su peso no exceda de los 50 kilogramos, que no incluyan mercancías las cuales tengan restricciones legales o administrativas para su importación, siempre y cuando no se trate de envíos que no constituyan expedición comercial y que no superen 6 unidades de la misma clase, que no incluyan los bienes prohibidos por el acuerdo de la Unión Postal Universal y que no incluyan armas, productos precursores en la elaboración de narcóticos, estupefacientes o drogas no autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, cuyas mercancías se encuentran restringidas según el artículo 81 de la Constitución Política o convenios internacionales que tenga Colombia adherida. En el artículo 154 nos habla sobre los requisitos de envío que lleguen a territorio aduanero nacional por la red oficial de correos y en los envíos urgentes. Entonces, este dice que sus medidas no superan 1,50 m en cualquiera de sus dimensiones ni 3 metros. La suma de la longitud y el mayor control tomado en diferente a la de la longitud cuando se trate de los envíos que lleguen al territorio aduanero nacional por la red oficial de correos. En el evento en que se requieran vistos buenos, permisos y autorizaciones previas de animales, vegetales y sus productos reglamentados e insumos pues agropecuarios y no se cuenten con estos. La Autoridad Colombiana Aduanera pondrá a disposición del Instituto Colombiano Agropecuario para que se apliquen las medidas sanitarias pertinentes. Entonces, en el artículo 225, intermediarios de la importación, las labores de recepción y entrega de envíos que lleguen a territorio aduanero nacional por la red oficial de correos se adelantará por la sociedad, se adelantará por la Sociedad de Servicios Postales Nacionales y por las empresas igualmente autorizadas por esta. Las de envíos urgentes se realizarán directamente por las empresas de transporte internacional que hubieran obtenido pues, la licencia ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación como empresas de mensajerías especializadas y que se encuentren inscritas ante la DIAN.
Intermediarios de esta modalidad deberán inscribirse, pues obviamente, ante la Dirección de Puestos y Aduanas Nacionales y constituir garantía global, bancaria o de compañía de seguros por el equivalente a 48.309 VTs. El artículo 256 nos habla del lugar para realizar los trámites de importación. Todos los trámites de importación bajo esta modalidad deberán realizarse por la aduana de ingreso de las mercancías al territorio nacional, salvo el pago de la declaración consolidada de pagos. La Sociedad de Servicios Postales Nacionales verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 254 del presente artículo o del presente decreto en su central de clasificación y remitirá a la autoridad aduanera dentro de los 2 días siguientes a la recepción de la mercancía su central de clasificación a través de los servicios informáticos electrónicos la información contenida en los documentos de los documentos que de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de la Unión Postal Universal ampararán el transporte internacional de los envíos. En todos los casos, para efecto de traslado de las mercancías del lugar de arribo a la central de clasificación, se deberá elaborar la planilla de envío en los términos y condiciones que establezca la DIAN. En el artículo 257, en la presentación de información a la aduana por las empresas de mensajería especializada, intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Las empresas de mensajería especializada, intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, serán responsables de entregar a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN dentro de los términos previstos en los artículos 145 y 147 del presente decreto. La información de los documentos de transporte y de las guías de empresa de mensajería especializada relacionadas con la carga que llegará al territorio nacional. Y las mercancías serán recibidas en la zona primaria de aduanera por las empresas de mensajería especializada. Las deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos a través del artículo 54 del presente decreto. Todos los envíos urgentes deberán estar rotulados con la indicación del nombre y dirección del remitente, nombre y dirección del consignatario, descripción genérica de las mercancías, valor y peso bruto del envío. En el artículo 158, pues el cambio de la modalidad. En este nos habla que si llegan las mercancías al territorio nacional por medio de la red de correo o envíos urgentes que no cumplan con los requisitos estipulados en el artículo 254 del presente decreto, los intermediarios deberán informar a la autoridad aduanera para que dispongan el traslado de mercancías a un depósito habilitado para que efectos de las mismas se sometan a cambios de modalidad de importación. Cuando las autoridades aduaneras realicen la respectiva revisión, impondrán la sanción que hubiera lugar. La autoridad aduanera permitirá que aquellas mercancías con destinos a otros países que hayan llegado por error al territorio aduanero nacional puedan ser devueltas inmediatamente, elaborando un anexo al manifiesto expreso donde conste tal hecho. La siguiente diapositiva nos habla de los depósitos habilitados por la DIAN. A los intermediarios autorizados e inscritos solamente un depósito en cada una de las ciudades en cuya jurisdicción aduanera se encuentra el puerto terrestre o aeropuerto de llegada al país de las mercancías importadas bajo la modalidad de envíos urgentes. Dicho depósito se habilitará en las instalaciones del intermediario, quien lo destinará exclusivamente al manejo y almacenamiento de tales mercancías. El artículo 260, término de permanencia en depósito, nos habla de los envíos que llegan al territorio nacional aduanero por la red oficial de correos. Podrán permanecer en las instalaciones de la Sociedad de Servicios Postales Nacionales por el tiempo que esta entidad determine según su propia reglamentación. Las mercancías introducidas al país bajo la modalidad de envíos urgentes podrán permanecer
podrán permanecer almacenadas en el depósito del intermediario hasta por el término de un mes. Contados desde la fecha de su llegada. Contados desde de la fecha de su llegada o término de un mes. Al territorio del menor nacional, vencido este término sin que la mercancía se hubiere sometido a la modalidad de reembarcado, opera el abono legal. Dentro del mes siguiente a la fecha en que produzca el abono, el intermediario de la movilidad de tráfico postal y envíos urgentes podrá legalizar liquidando en el documento de transporte, además los tributos aduaneros y el valor del rescate. En el artículo 261 dice, nos habla sobre el pago de los tributos aduaneros. Entonces dice que los envíos que lleguen al territorio de aduana nacional por la red oficial de correo pagarán el gravamen, valor correspondiente a la subpartida arancelarias. Cuando se trata de envíos urgentes se pagará un gravamen correspondiente a la subpartida 980720 triple cero de aranceles de aduanas. En estos casos se liquidará el impuesto a las ventas que haya lugar de acuerdo a la descripción de la mercancía. Entonces, acá nos muestra cuáles son los servicios. Entonces, nos dan por general, por medidas, por código de nomenclatura, por estructura de nomenclatura, el índice alfabético y las reglas generales y el texto. En el artículo 262, la declaración de importación simplificada. Entonces, esta nos sale que el intermediario de la movilidad de importación de tráfico postal y envíos urgentes deberá liquidar en el mismo documento de transporte el valor de los tributos aduaneros correspondientes a las mercancías que entreguen a cada destinatario, indicando la subpartida arancelaria y la tasa de cambio aplicadas. En caso de la legalización en este mismo documento, pues deberá liquidarse además el valor del rescate. Entonces, en el documento de transporte firmado por el destinatario será considerado la declaración de importación simplificada. A partir de este momento se entenderá que la mercancía ha sido sometida a la modalidad de importación, cancelando los tributos aduaneros y el valor de rescate por abono cuando a ello hubiere lugar, y firmando el documento de transporte que acredite el pago de la mercancía entregada por el intermediario y queda en libre disposición. Pues el destinatario debe conservar este documento por el término de 5 años contados a partir de la fecha de recibo de la mercancía. La siguiente diapositiva nos habla del artículo 263 de la Declaración Consolidada de Pagos. La declaración consolidada de pagos debe ser diligenciada por los intermediarios de la importación bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, para efectos de consolidar los tributos aduaneros liquidados y cobrados en las declaraciones de importación simplificadas y cobrados en las declaraciones de importación simplificadas a los destinatarios de mercancías que llegaron al territorio nacional bajo esta modalidad. Las declaraciones de importación simplificadas que se consolidan deben corresponder al periodo establecido en el artículo 124 de la Resolución 4240 del 2000. La declaración consolidada de pagos no debe diligenciarse a mano. Las casillas no se utilizan, las casillas que no se utilicen deben ser anuladas con cero si corresponden a valores en dólares o en pesos, y con X si representan otro tipo de datos. También la siguiente diapositiva nos habla del artículo 264 de las obligaciones de intermediarios de la modalidad de importación de tráfico postal y envíos urgentes. Y nos determinan varias características. Primero es recibir, almacenar y entregar los envíos de correspondencia
Los envíos que lleguen al territorio aduanero nacional por la red oficial de correos y los envíos urgentes previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas aduaneras. 2. Llevar al lugar habilitado como depósito únicamente las mercancías introducidas bajo esta modalidad de importación. 3. Liquidar la declaración de importación simplificada y recaudar el momento de la entrega de las mercancías al destinatario los tributos aduaneros que se causen por concepto de la importación bajo esta modalidad, así como el valor del rescate por abandono cuando ello hubiere lugar. Cuarto, presentar la oportunidad y la forma prevista en las normas aduaneras, la declaración consolidada de pagos a través de los servicios informáticos electrónicos de la unidad de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y cancelar oportunamente a través de los bancos o entidades financieras autorizadas por la DIAN. En este artículo, bueno, sigue la característica 5, poner a disposición de la autoridad aduanera las mercancías de objeto de la modalidad de importación de tráfico postal y envíos urgentes que vencido su término de almacenamiento no hayan sido entregadas a su destinatario. 6. Conservar disposición de la autoridad aduanera en la declaración consolidada de pagos y declaraciones simplificadas de importación por el término de 5 años. 7. Llevar un registro de control de mercancías recibidas y entregadas en la forma que determina la DIAN. 8. Identificar los vehículos autorizados para prestar el servicio de transporte con una leyenda en caracteres legibles que indique el nombre de la empresa inscrita. 9. Contar con los equipos de cómputo y de comunicación que la autoridad aduanera determine para efectos de la transmisión electrónica de información de datos y documentos a los servicios en formatos electrónicos. 10. Constituir la garantía que respalde el cumplimiento de sus obligaciones como intermediario en la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes y el pago de los tributos aduaneros y sanciones a lo que ello hubiere lugar. 11. Contar con los equipos de escáner o de revisión no intrusiva necesaria para la verificación del contenido de los envíos ingresados al país y para la determinación del cumplimiento de los requisitos previstos para esta modalidad de importación. 12. Tener a disposición de la autoridad aduanera la información de la ubicación de la mercancía previa a la entrega del destinatario. Y 13. Presentar en la forma y oportunidad prevista a la legislación aduanera la información sobre el manifiesto expreso y las guías de empresas de mensajería especializada. A la Sociedad de Servicios y Postales Nacionales no se le aplicará la disposición prevista en el numeral 10. El capítulo 13 nos habla de las entregas urgentes. Aquí en estas diapositivas, como un ejemplo de las entregas urgentes que se consideran en el decreto para entradas al país, para pues poderlas entrar o ingresar al país. Cuando se autorizan las entregas urgentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 265 del decreto 1165 del 2019 y sus modificaciones, la DIAN podrá autorizar sin ningún trámite previo la entrega directa al importador de determinadas mercancías que así lo requieran, bien sea porque ingresen como auxilio para damnificados o catástrofes o siniestros por su especial naturaleza o porque respondan a la satisfacción de una necesidad apremiante. ¿Qué tipo de ¿Qué bienes tipo pueden ser autorizados? ¿Sí como es? entregas urgentes cuando vienen destinados a los damnificados por catástrofes o siniestros, cualquier tipo de bienes que sean donados para la atención de estos eventos, siempre y cuando no se trate de bienes que tengan restricciones legales o administrativas para su importación, caso en el cual deberán contar con los permisos, registros y certificaciones de las autoridades competentes, quienes pueden ser destinatarios de mercancías que ingresen como auxilios para damnificados de catástrofes o siniestros, las entidades oficiales de cualquier orden o las entidades sin ánimo de lucro que hayan recibido tal calificación por el Comité de Calificaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 362 del Estatuto Tributario y se encuentra atendiendo la emergencia. Entonces, ¿qué trámite deben agotar los vehículos como grúas, ambulancias que han ingresado como entregas urgentes y se clasifican en los capítulos 84 al 90 de aranceles de aduanas? Entonces, estos deberán ser transportados o sometidos a una modalidad
de importación dentro de los 2 meses siguientes a la expedición de la norma mediante la cual el gobierno nacional decrete el retorno a la normalidad sobre la situación de emergencias que ha sido inicialmente declarada. ¿Cómo finaliza la modalidad de entregas urgentes para las mercancías que ingresen como auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros diferentes a las clasificadas por los artículos diferentes del 84 al 90 de aranceles de aduanas? Entonces, las mercancías que se clasifican por los capítulos diferentes del 84 al 90 de aranceles de aduanas, finaliza la modalidad con la presentación de la relación de mercancías que obtuvieron su levante especial por entrega urgente ante la División de Gestión de la Operación Aduanera, quien haga sus veces donde realizó el levante de la mercancía dentro de los 2 meses siguientes a dicho levante especial. Una pregunta es: ¿cuáles son las mercancías que se pueden considerar de especial naturaleza para que pueda ingresar bajo la modalidad de entrega urgente? Las mercancías que pueden ingresar al territorio aduanero nacional bajo esta modalidad de entregas urgentes, debido pues a su naturaleza especial, son aquellas que se encuentran descritas en el artículo 277 de la resolución 46 del 2019. Esta fue modificada por la resolución 39 del 2021, que corresponde a: la primera son órganos, sangres, plasmas sanguíneos humanos, materias precederas destinadas a la investigación médica y agentes etiológicos, materias radioactivas, animales vivos, géneros percederos como carnes, pescados, leches y productos, que serían los lácteos, huevos, frutas frescas, margarinas, legumbres y otros productos alimenticios. Plantas vivas, flores cortadas. También serían los diarios, la revista, las publicaciones periódicas, el conjunto de armas y municiones de las fuerzas militares y la Policía Nacional, calificado como material reservado, a que se refiere en el decreto 695 de 1983. También las muestras de café que se hubieran exportado bajo la modalidad de exportaciones de muestras sin valor comercial por la Federación Nacional de Cafeteros, o las que este producto se realice mediante programas de exportación autorizados por la Federación. Otra vez, ¿cuáles son las mercancías que pueden ingresar bajo la modalidad de entregas urgentes que responden a la satisfacción de las necesidades apremiantes? Entonces, estas son las mercancías que pueden ingresar al territorio aduanero nacional bajo la modalidad de entrega urgente, en razón a que responde a la satisfacción de una necesidad apremiante. Son aquellas que se encuentran descritas en los artículos 278 de la resolución 46 del 2019, y esta también fue modificada por la resolución 39 del 2021, que corresponden a las siguientes: medicamentos y vacunas, piezas de recambio, material científico y médico, materiales para la investigación o encuestas, material y equipo para necesidades de prensa, radiodifusión y televisión, material y equipo profesional para cinematografía y películas cinematográficas impresionadas y reveladas mudas o con la impresión de imagen. Los soportes de sonido, discos, cilindros, ceras preparados para la grabación o grabados, matrices y moldes galvánicos de fabricación y discos. Otra es el petróleo, la gasolina para motores, carburantes tipo de gasolina, quesoreno, gasolis y fuelosis, y el material. Material aeronáutico definido en los términos del artículo 94-65, pues de la presente ley del 2019, modificado por el artículo 360 del 2021. ¿Cómo deben finalizar la modalidad de entrega urgente las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional debido a su naturaleza especial o por necesidad apremiante?
Las mercancías que ingresan al territorio nacional aduanero bajo la modalidad de entrega urgente, en razón a su naturaleza o especial por necesidad apremiante, deberán finalizar la modalidad con la presentación de la declaración de importación en la modalidad de importación que le corresponde a la operación comercial, dentro de los 2 meses siguientes a la obtención del levante especial en la misma jurisdicción donde se autorizó su entrega urgente con el respectivo pago de tributos aduaneros. ¿Cuáles son las mercancías para las cuales o por las cuales se debe constituir una póliza de garantía a fin de proceder su autorización para la modalidad de entrega urgente? Se debe constituir póliza a fin de garantizar la finalización de la modalidad, así como el correcto pago de los tributos aduaneros a que haya lugar. Cuando se trate de mercancías que pretendan ingresar bajo la modalidad de entrega urgente debido a su naturaleza especial o por responder a la satisfacción de una necesidad apremiante, bueno, capítulo 14. El capítulo 14 nos habla de los viajeros. El artículo 266 habla sobre la modalidad de importación de los viajeros, que solo puede ser aplicable en las mercancías que no constituyen expedición comercial y sean introducidas por los viajeros. No se considera expedición comercial hasta 10 unidades del mismo artículo que traiga el viajero, de aquellas mercancías que introduzcan de manera ocasional y consistan exclusivamente en bienes reservados al uso personal, familiar o bienes que estén destinados a ser ofrecidos pues como regalo. El artículo 267 nos habla de la presentación del equipaje a la autoridad aduanera por parte del viajero. Entonces dice que todo viajero que ingrese al territorio nacional aduanero estará en la obligación de presentar su equipaje a la autoridad aduanera, por la cual se debe diligenciar y presentar una declaración de equipaje por viajero o por unidad familiar en el formulario que prescriba la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La autoridad aduanera podrá adoptar esquemas de revisión selectiva de los equipajes de los viajeros que faciliten la atención de estos a su llegada al país, así como los medios o instrumentos de control necesarios para dar cumplimiento al presente decreto. Si el viajero omite declarar el equipaje sujeto al pago del tributo único y a la autoridad aduanera encuentra mercancías sujetas al pago del mismo o mercancías en mayor valor o cantidad de las admisibles dentro del equipaje con pago del tributo único o mercancías diferentes a las autorizadas para la modalidad de viajeros o el viajero no cumple con las condiciones de permanencia mínima en el exterior, procederá a la presión y decomiso de las mercancías. Cuando el viajero declara su equipaje y la autoridad aduanera advierte que trae mercancías diferentes a las autorizadas para la modalidad de viajeros o que no cumplen los requisitos y condiciones previstos en el capítulo o no acredita la permanencia mínima en el exterior, se dispondrá a permanecer hasta que sea sometida a importación ordinaria. El artículo 268 nos habla del equipaje con franquicia del tributo único. Dice que se permite que el viajero ingrese mercancías hasta por un valor máximo de $2.500, cancelando como tributo único el 15% y el equipaje con franquicia del mismo tributo, diferenciándose a su vez el equipaje acompañado y el no acompañado. El artículo 269, equipaje con pago de tributo único, nos habla de que los viajeros que ingresen al país tendrán derecho a traer equipaje acompañado sin registro o licencia de importación hasta por un valor total de $2.000 estadounidenses o su equivalente y con franquicia del tributo único. El artículo 270 de liquidación y pago de tributos aduaneros por concepto de la importación de equipaje de viajeros nos habla del valor de la importación en pesos teniendo en cuenta los gastos que transmite, de los gastos que tramite la importación, nacionalización, impuestos y demás gastos en que se incurra. El artículo 271, importación de animales domésticos. La importación de animales domésticos por parte de los viajeros en cantidades no comerciales se sujetará a los requisitos que sobre sanidad exija el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Naturaleza de los cupos. El valor total de la mercancía ingresada como equipaje no acompañado y equipaje acompañado no podrá exceder la sumatoria de los valores señalados
en los citados artículos. En el artículo 273, el plazo para la llegada del equipaje no acompañado, el plazo para la importación del equipaje no acompañado será de un mes antes de la fecha de llegada del viajero al territorio aduanero nacional o hasta de 3 meses después de la citada fecha. En el artículo 74, cupo de los viajeros menores de edad. Los viajeros menores de edad solo podrán importar mercancías hasta por un valor equivalente al 50% de los cupos establecidos en los artículos 268 y 269 del presente decreto. En el capítulo 17, la clasificación, origen y valoración. Entonces, en este capítulo nos habla que es el acto mediante el cual la autoridad aduanera o la autoridad competente antes de las importaciones de una mercancía a solicitud de exportadores, importadores, productores, sus representantes o cualquier particular legitimado previo estudio de los documentos aportados, expide una resolución con respecto a lo relacionado en el presente artículo. La legitimación es la calidad que tiene una persona de que pretende de realizar una operación de comercio exterior en relación con las mercancías a las que se refiere a la resolución anticipada. Las resoluciones anticipadas podrán expedirse sobre la primera, la clasificación arancelaria, la segunda, la aplicación de criterios de valoración aduanera, la tercera, si una mercancía es originada de acuerdo con las reglas de origen establecidas en los acuerdos suscritos por Colombia que se encuentra en vigor o en la legislación nacional. La quinta es la aplicación de las devoluciones, suspensiones u otras exoneraciones de tributos aduaneros. La quinta, si una mercancía reimportada después de su exportación para perfeccionamiento pasivo es elegible para el tratamiento libre del pago de los tributos aduaneros. La seis es la aplicación de una cuota bajo o contingente arancelario. La séptima es el marcador del país de origen. La octava es cualquier otro asunto acordado por Colombia en el marco de un acuerdo o tratado de libre comercio. En el capítulo 15. Entonces, el capítulo 15 nos habla de importación de petróleo o combustibles líquidos derivados del petróleo por productos, por poliductos y oleoductos. En esta diapositiva vamos a hablar de lo que permite la llegada a un aeropuerto en territorio de otro u otros países en la introducción al territorio aduanero nacional de petróleo y combustibles líquidos derivados del petróleo a través de la conexión de un polioducto y oleoducto a otro. El cumplimiento de los siguientes requisitos deben ser: 1. Contar con un punto de ingreso habilitado en el que se encuentran instalados los equipos de medición y control que permitan registrar la cantidad de mercancías importadas o procedimientos de medición que permitan inferir el volumen. 2. Registrar a través de los servicios informáticos electrónicos la operación de importación. Se presentará el primer día del segundo mes siguiente la declaración aduanera de las importaciones efectuadas durante el mes calendario anterior, conforme con las cantidades registradas en los equipos de medida y control instalados en el punto de ingreso habilitado. En cuanto a los documentos soportes de la declaración de importación, la factura comercial expedida por el proveedor deberá contener la cantidad y el precio de la mercancía puesta en el punto de ingreso. También constituye de documento soporte de la declaración de aduanera, el documento en donde se registra la cantidad de mercancía importada durante el respectivo mes calendario. Capítulo 16 nos habla de las declaraciones de legalización y corrección y modificación de la declaración. El artículo 269 nos habla de la presentación y aceptación de las declaraciones. Cuando se presenta declaración de corrección con ocasión de la notificación de requerimiento especial aduanero en el que se formule la liquidación oficial de corrección o de revisión del valor, la presentación y aceptación de la declaración se efectuará en la Dirección Seccional de Aduanas, Impuestos y Aduanas donde se profirió el requerimiento especial aduanero.
Las declaraciones de que se trata el presente capítulo deberán presentarse y aceptarse a través de los servicios igualmente informáticos de las direcciones seccionales de las aduanas de la jurisdicción donde se encuentra la mercancía, salvo de que se trate de modificación de una declaración que implique la modificación de la garantía, en cuyo caso sea la modificación de la declaración, pues deberá presentarse en la dirección seccional de aduanas donde se presentó la declaración inicial. Cuando se presentan declaraciones con corrección con ocasión de la notificación de requerimiento especial aduanero en el que se formule liquidación oficial de corrección o de revisión de valor, la presentación y aceptación de la declaración se efectuará en la Dirección Seccional de Aduanas o Impuestos o Aduanas, donde se profirió el requerimiento especial aduanero. En el capítulo 17, Ya el capítulo 17 lo habíamos hablado, yo creo que llegamos al final de nuestra presentación. Estas son nuestras referencias bibliográficas, las cuales fueron consultadas para la elaboración de esta presentación. Mil gracias y espero pues sea de gran ayuda toda esta información consultada, impartida pues por el grupo 4 de la materia comercio exterior.